Llegué al depósito de Greyhound justo después del atardecer, en un martes que parecía sacado de la vida de otra persona. El edificio se agazapaba en el borde oriental de Millbrook, un pueblo que se extinguía con tanta lentitud que nadie recordaba el momento exacto en que dejó de latir por completo. Dos rutas seguían arrastrándose pasada la medianoche, la 1247 hacia Harrisburg y la 215 proveniente de quién sabe dónde, y eso bastaba para justificar la presencia de un cuerpo vivo en el turno de la noche. Ese cuerpo ahora era el mío. Pago en efectivo, sin chequeo de antecedentes, sin preguntas sobre el hueco en mi historial laboral. Esos tres elementos importaban más de lo que estaba dispuesto a reconocer, ni siquiera ante mí mismo. Había cosas a las que no huía y otras que me esforzaba por no recordar. El turno nocturno en un centro de transporte olvidado parecía el rincón ideal para que todo eso permaneciera sepultado. El gerente del depósito, un tipo llamado Vic, cuyo apretón de manos se sentía como agarrar un guante de cuero repleto de monedas heladas, me dio un recorrido que duró unos 10 minutos. La sala de espera con 40 sillas plásticas, atornilladas a un linóleo que seguramente se instaló en la época de Carter como presidente. El taller de mantenimiento, con herramientas más antiguas que yo, el aroma a aceite mezclado con algo dulzón y podrido que no logré reconocer. La plataforma, una losa de concreto, bajo luces, de sodio parpadeantes, que se extendían hacia la oscuridad, donde la cerca se fundía con el bosque de matorrales. Y por último, la oficina de despacho, un armario glorificado con un escritorio, una radio, una cafetera incrustada de pozos prehistóricos y un libro de registros que se abría con un crujido como de huesos viejos partiéndose. «Estás aquí para asegurarte de que los autobuses lleguen y salgan a tiempo», me dijo Vic. Y la forma en que pronunció «a tiempo» sonó como una advertencia siniestra. Anota las llegadas, registra las salidas, contesta las radios si llaman desde el despacho central. Cierra todo a las 6. Ya se dirigía hacia la puerta. ¿Alguna pregunta? Tenía un montón, pero la rigidez de sus hombros me indicó que no respondería ninguna. Una vez que se fue, el silencio se posó sobre todo como una capa de polvo. En menos de 5 minutos, hallé la primera lista de reglas. Estaba laminada y pegada a la pared junto a la radio con cinta adhesiva Scotch amarillenta. El encabezado decía: Protocolo operativo nocturno. Las luces de la plataforma deben permanecer encendidas en todo momento durante las horas de operación. Todos los autobuses que atracan en horarios designados se registran de inmediato. Mantén contacto por radio con el despacho central. Dirige a los pasajeros que necesiten ayuda a la zona de asientos designada. Reporta cualquier problema de mantenimiento al supervisor del turno diurno. Cosas estándar, lo suficientemente vagas para ser inútiles, pero precisas para culparte si algo salía mal. Sin embargo, al abrir el cajón del escritorio en busca de un bolígrafo funcional, descubrí la segunda lista. Esta estaba escrita a mano en el reverso de un viejo horario de rutas, doblada en un cuadrado compacto y metida debajo de un manual para un modelo de radio que ya no existía en la oficina. El papel tenía manchas, grasa en una esquina, algo más oscuro y escamoso cerca del borde inferior. La letra era apretada y febril, como si la hubieran garabateado en medio de un sismo. Reglas reales. Solo para noches. Apaga todas las luces de la plataforma entre la 1 y las 3 de la mañana. Sin excepciones. No registres los autobuses que llegan antes de hora. No los reconozcas. Si la radio te llama por tu nombre antes de que te identifiques, no respondas. Desenchúfala. El reloj de la sala de espera atrasa.
Suma 7 minutos a todos los horarios oficiales. Si ves a alguien en el taller de mantenimiento, quédate en la oficina. No deberían estar ahí. Nunca creas lo que dice el libro de registros sobre lo ocurrido. Solo confía en lo que tú mismo anotaste. La leí 2 veces, luego 3. Las listas se contradecían de entrada, radicalmente. Luces encendidas contra luces apagadas. Registrar todos los autobuses contra ignorar los tempraneros. Confiar en el equipo contra desconfiar de todo. Me quedé sentado frente al escritorio, mirando alternadamente ambas listas, buscando una explicación racional. Tal vez la manuscrita era obsoleta, el sistema neurótico de algún ex empleado paranoico que había sido reemplazado por nuevos protocolos corporativos. O quizás era una broma, un rito de iniciación para el novato. La luz fluorescente del techo titiló, y en ese breve instante de oscuridad noté que la temperatura bajaba a unos 5 grados. Cuando se estabilizó, tomé mi decisión. Seguiría las reglas oficiales, las laminadas, las que venían de la gerencia, no de algún espectro anónimo del turno nocturno. Doblé la lista manuscrita y la devolví al cajón. Afuera, más allá de las ventanas, las luces de la plataforma brillaban firmes y claras, repeliendo la negrura. Miré mi reloj, 9:47 de la noche. Eché un vistazo al reloj de la sala de espera, visible desde la puerta de la oficina. 9:40 de la noche. Revisé el del computador que acababa de encenderse con un ruido como de algo ahogándose. 9:54 de la noche. 3 relojes. 3 horas distintas. Me convencí de que no importaba. Edificio viejo, problemas eléctricos. Nadie se había tomado la molestia de sincronizar nada en años. Era algo completamente habitual. Pero no podía librarme de la sensación de que me encontraba en una encrucijada donde los caminos no coincidían del todo, y cada uno conducía a un destino un poco distinto que solo parecía igual visto de lejos. La radio emitió un crepitar de estática. Extendí la mano hacia ella y me detuve. Algo en la textura de esa estática, en cómo subía y bajaba como una respiración, me hizo recordar la lista manuscrita que seguía guardada en el cajón. Si la radio te llama por tu nombre antes de que te identifiques, no respondas. La estática persistió. No surgió ninguna voz. Retiré la mano. Afuera, el primer autobús de la noche dobló desde la carretera del condado hacia la entrada de la terminal. Sus faros cortaban la oscuridad como si buscaran algo. Abrí el libro de registro para anotar su llegada. La página ya estaba llena de entradas escritas en una letra que se parecía inquietantemente a la mía, describiendo sucesos que aún no habían ocurrido. 12:47 de la mañana. Autobús 4471 llegó a tiempo. Bajaron pasajeros. 12:51 de la mañana. 2:15 de la mañana. Autobús 8823 llegó. 3 pasajeros se apearon. Partió 2:20 de la mañana. 3:33 de la mañana. Informe de mantenimiento, incidente C. Mi mano temblaba mientras pasaba la página buscando una sección en blanco. El autobús se detuvo en la plataforma con un siseo hidráulico. El conductor ni siquiera miró hacia la oficina. Nadie se bajó. Nadie subió. 4 minutos después se alejó. No escribí nada en el libro de registro. Temía descubrir si mi letra coincidiría con las entradas que ya estaban allí. La noche tenía una textura que no podía definir. Algo entre la espera y el olvido. Como estar en una habitación que acabas de abandonar, pero que no recuerdas haber entrado. Me senté en el escritorio de despacho e intenté concentrarme en los sonidos del trabajo. El zumbido de la máquina expendedora en la sala de espera o el tic-tac de los relojes desfasados, el ocasional crujido del edificio acomodándose.
A las 11:23. Según mi reloj, aunque el de la pared juraba que eran las 11:16, la radio cobró vida con un crepitar. Despacho nocturno. Aquí central. Confirmando que la plataforma está despejada esta vez. Responda. La voz sonaba profesional, aburrida, como si leyera de un guión, pero me habían llamado despacho nocturno sin que yo identificara la estación, y esa frase esta vez. Alcancé la radio, con el pulgar en el botón de hablar, y dudé. Las reglas manuscritas emergieron en mi mente como algo que sube desde el fondo de un agua oscura. Si la radio te llama por tu nombre antes de que te identifiques, no respondas. Pero no habían dicho mi nombre. Habían usado mi puesto. Presioné el botón. Aquí Greyhound Depot, estación Millbrook. La plataforma está despejada, sin problemas que reportar. La estática respondió. Luego silencio, y tan bajo que casi lo pasé por alto. Copiado. Me alegra que lo hayas logrado esta vez. La transmisión terminó. Miré fijamente la radio durante 3 minutos enteros, tratando de descifrar lo que acababa de oír, intentando convencerme de que lo había malentendido. Pero las palabras se asentaron en mi pecho como piedras frías. Esta vez, lo has logrado. Como si hubiera habido otras veces, otros intentos, otras versiones de esta noche en las que no lo había logrado en absoluto. Necesitaba moverme, hacer algo que pareciera productivo y normal. Decidí dar una vuelta por la terminal, revisar la sala de espera, la plataforma y el área de mantenimiento. Establecer una rutina. Demostrarme que esto era solo un empleo, solo un edificio, solo una noche más. La sala de espera se sintió extraña en cuanto entré. Las 40 sillas estaban vacías, pero no daban la impresión de estar desocupadas. El aire tenía esa densidad típica de un lugar que la gente acaba de dejar. Calor y presencia flotando como aliento en un vidrio. Un periódico reposaba en una de las sillas, doblado en la página del crucigrama. Varias definiciones estaban resueltas con una pluma azul. No había visto a nadie entrar. El autobús anterior había llegado vacío. Tomé el periódico. La fecha era la de mañana. Mis manos se entumecieron. Lo solté y retrocedí hacia la oficina, vigilando la sala de espera como si pudiera cambiar cuando parpadeara, reorganizarse en algo lógico. El reloj de la pared marcaba las 11:51. Mi reloj, las 11:47. La diferencia se había ampliado. De vuelta en la oficina intenté anclarme en algo sólido. El libro de registro, los informes físicos, cosas que habían pasado de verdad, anotadas en orden. Lo abrí en la página actual, la que tenía entradas en una letra como la mía, narrando eventos que todavía no habían sucedido. Me obligué a leer cada línea con atención. 11:15 de la noche. Comenzó el turno. Todos los sistemas normales, pero yo había empezado a las 9:30. Llevaba más de 2 horas aquí. 11:47 de la noche. Revisada sala de espera. Encontrada evidencia de ocupación reciente. Periódico fechado 14 de noviembre. Hoy era 13 de noviembre. Y acababa de revisar la sala de espera a las 11:47, hace segundos. Se me cerró la garganta. La entrada seguía. 12:03 de la mañana. Llegó el segundo empleado. Disputa por asignación de turno. Nota C. Miré mi reloj. 11:52 de la noche. Tenía 11 minutos antes de que alguien más apareciera para pelear por algo que yo no comprendía. Debí haberme ido. Debí largarme de ahí, subirme al auto y manejar hasta que Millbrook quedara como un puntito en el retrovisor. Pero necesitaba este trabajo. Necesitaba el dinero, la anonimidad y que nadie me preguntara nada. Y sobre todo, una parte de mí quería descubrir qué pasaba a las 12:03.
Usé esos 11 minutos para registrar la oficina en busca de algo que aclarara el libro de registros, los relojes y las anotaciones en mi letra que describían mis propias acciones. En el cajón de abajo, bajo un montón de horarios viejos de rutas, encontré una carpeta marcada como archivo de informes de incidentes. El más reciente databa de 8 meses atrás. Nombre del empleado: Marcus Tigg. Incidente. Fecha: 7 de marzo. Descripción: el empleado reportó desorientación temporal y asignación duplicada de turno. Lo hallaron en el área de mantenimiento al final del turno. Sin responder. Evaluación médica inconclusa. Renunció después del incidente. Había 6 reportes más, retrotrayéndose 3 años con nombres distintos. La queja principal era la misma: desorientación, recuerdos duplicados, inconsistencias horarias. La última línea de cada uno repetía lo mismo: no se violó ninguna política. No se requiere acción adicional. A las 12:03, según mi reloj, aunque el del computador marcaba 12:09, oí la puerta del depósito abrirse. Pasos en la zona de espera. Botas de trabajo pesadas sobre el linóleo. Un tipo surgió en la puerta de la oficina. Alrededor de los 40 y tantos, overol manchado de grasa, cargando una caja de herramientas metálica que parecía haber librado una batalla. Se detuvo al verme y su cara pasó de confusión a fastidio, y luego algo parecido al reconocimiento. «¿Quién demonios eres tú?», soltó. «Soy el despachador nocturno. Empecé hoy. Vic me contrató». Dejó la caja con un golpe sordo. «Eso no cuadra. Yo soy el nuevo. Empecé ayer. Un tal Vic me dijo que estaría solo en los turnos nocturnos». Nos quedamos mirándonos. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Ray Costas. Mantenimiento». «¿Y tú?». Le dije mi nombre. Sacó un papel arrugado y sucio de su bolsillo, escrito a mano. Otra lista de reglas. La vi desde el otro lado de la oficina, y aunque estaba al revés, noté que difería de la oficial y de la que hallé en el cajón. «Déjame adivinar», dijo Ray despacio. «¿Encontraste reglas que te mandan a hacer ciertas cosas?». «Sí, y ahora nada encaja». «Exacto». Ray se sentó en el borde del escritorio, de repente exhausto. «Mis reglas dicen que nunca contestes la radio después de medianoche, que ignores cualquier autobús que llegue antes, que cierres la zona de espera si llueve, aunque haya gente adentro». Me miró como preguntando: «¿Y las tuyas?». Saqué las 2 listas, la oficial laminada y la manuscrita del cajón. Las pusimos una al lado de la otra con la suya. 3 listas de reglas, con una docena de puntos que se contradecían directamente. «Jesús», murmuró Ray. «Los dos estamos jodidos, ¿verdad?». Afuera, las luces de la plataforma parpadearon en un ritmo que parecía intencional. La radio crepitó. Mi reloj marcaba 12:17. El del computador, 12:29. El reloj de la zona de espera, visible por la puerta, mostraba 12:08. «¿Cuál es el real?», pregunté. Ray miró los 3 relojes y luego a mí. «Tal vez todos lo sean», respondió. Ray y yo pasamos los siguientes 20 minutos armando una línea de tiempo que tuviera sentido. Era como juntar un rompecabezas con piezas de cajas distintas, cada una con pedazos de imágenes parecidas, pero no idénticas. Según Ray, lo habían contratado el lunes. Trabajó anoche, su primer turno, solo. Vic le había dicho la noche anterior que el mecánico anterior renunció de golpe, sin aviso, y necesitaban a alguien que empezara ya. Ray tenía su llave para el área de mantenimiento, su frecuencia de radio propia y un registro de turno separado de los de despacho. Según yo, me contrataron ayer. Hoy era mi primer turno. Vic me contó que el puesto de despachador nocturno llevaba 2 semanas vacío.
No podíamos tener razón los dos, pero tampoco podíamos estar equivocados porque ahí estábamos parados. ¿Escribiste en el libro de registros anoche?, le pregunté. Ray negó con la cabeza. No uso el libro de registros. Tengo mi propio log de mantenimiento. Lo guardo en el taller. ¿Por qué? Le mostré las entradas, las que estaban en una letra que parecía mía. Documentaban los eventos de esta noche antes de que pasaran. Su cara se quedó inexpresiva. Eso, no sé qué es. Describe tu llegada a las 12:03. Está en pasado, pero lo encontré a las 9:30, antes de que mi turno arrancara de verdad. Ray sacó un cigarrillo, lo miró y lo guardó. Mis reglas dicen que hay cosas de las que no se habla, que solo rodeas con el trabajo. El anterior me lo advirtió antes de irse. Dijo que el depósito tiene zonas blandas, lugares donde las cosas no calzan bien. Me aconsejó quedarme en mi carril, hacer mi chamba, no hacer preguntas. Me miró fijo. Dijo que los que preguntan no terminan sus turnos. ¿Qué le pasó a él? No sé. No lo volví a ver después de la orientación. Nos quedamos en silencio por un rato. Ed y yo notamos cómo la oficina parecía alterada con la presencia de Ray, como si el lugar estuviera albergando dos realidades superpuestas de manera imperfecta, como versiones paralelas del mismo sitio que no encajaban del todo. La temperatura variaba un poco según el sitio donde uno se parara. Las sombras se proyectaban en ángulos un tanto extraños. «Tus reglas», le dije. La de nunca responder la radio después de la medianoche. Central ya me llamó. Contesté. El rostro de Ray se endureció. ¿Qué te dijeron? Preguntaron si la plataforma estaba despejada esta vez. Dijeron que estaban contentos de que hubiera llegado. Ray se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Mis reglas son muy precisas en eso. Nunca respondas después de la medianoche porque lo que hay al otro lado no es central. Es otra cosa. Verificando si sigues, se interrumpió. ¿Siguiendo qué? ¿Sigues aquí? ¿Sigues siendo real, creo? Sacó de nuevo su lista de reglas. Señaló una línea que yo no había visto bien antes. Aquí dice que las radios pueden comunicarse a través de los turnos. Los pasados y los futuros. Las cosas se confunden. Eventos de mañana podrían llamarte hoy. Lo que pasó ayer podría responder. Pensé en el libro de registros, en las anotaciones hechas antes de que los hechos ocurrieran. Estos turnos, ¿crees que están pasando al mismo tiempo? Varias versiones superponiéndose. Pienso que esta terminal existe en más de un momento simultáneamente. Creo que algo ocurrió aquí. Algo que rompió la forma en que el tiempo funciona en este edificio. Y en lugar de arreglarlo, alguien solo lo sorteó. Creó reglas para controlarlo. Ray miró hacia la plataforma. Y pienso que seguir las reglas equivocadas en el momento errado te puede meter en el turno incorrecto, con entidades que no deberían estar acá. Se oyó un claxon de autobús a lo lejos, y los dos revisamos nuestros relojes. El mío marcaba las 12:33. Ray dijo 12:41. El autobús de las 12:47. Dije que iba adelantado. El rostro de Ray palideció. ¿Cuánto? Miré el horario en la pared. 14 minutos según mi reloj, 6 según el tuyo. Mis reglas dicen que nunca reconozcas autobuses que lleguen pronto. No los registres. No los mires. Finge que no existen. Las mías dicen registrar todos los autobuses en los horarios establecidos. Nos miramos. ¿Qué pasa si seguimos reglas distintas?, pregunté. Las manos de Ray temblaban. Creo que estamos a punto de descubrirlo.
El autobús surgió en el acceso a la terminal, con sus faros cortando la oscuridad como reflectores, pero algo fallaba en su movimiento. Era fluido, pero un poco demasiado veloz, como ver una película con fotogramas saltados. Se acercó a la plataforma con un siseo neumático que sonaba lejano y próximo al mismo tiempo. «No salgas allá», dijo Ray. Se estaba replegando hacia la puerta de la oficina, alejándose de las ventanas. «Mis reglas dicen quédate adentro, mantente lejos de las ventanas. No lo mires de frente». Pero las mías, las oficiales, decían registrar todos los autobuses para mantener las operaciones normales, ofrecer ayuda a los pasajeros si era necesario. Me puse de pie, dirigiéndome a la puerta de la plataforma. «No», siseó Ray. «Escúchame. Ese autobús no debería parar aquí. No en esta versión. Si lo reconoces, vas a unir cosas que deben permanecer divididas. Podría haber pasajeros». «No los hay». Nunca hay pasajeros en los autobuses tempranos. Solo hay... Las puertas del autobús se abrieron. Algo se movió dentro, detrás de los vidrios polarizados. Demasiado alto para estar sentado. Demasiado delgado y desproporcionado para ser humano. Pisé la plataforma. Ray gritó algo a mis espaldas, pero su voz llegó como si pasara por agua, distorsionada y remota. La plataforma se sentía distinta bajo mis pies. El concreto más blando, más reciente, como pisar hormigón que aún no había fraguado por completo. Las luces del techo tenían un tono equivocado, más azules que amarillas. Estaba en una versión distinta de la terminal. La cosa dentro del autobús se acercó a la puerta. Vi su silueta, alargada, con articulaciones que se doblaban en lugares de más. Y una parte instintiva de mi cerebro chilló que debía huir, moverme, no estar presente cuando esa entidad pisara lo que sea que sirviera de realidad en esta plataforma. Detrás de mí, Ray surgió en la puerta de la plataforma. Llevaba un trozo de tubería del área de mantenimiento y su cara mostraba una determinación aterrorizada. «¡Regresa adentro!», gritó. «¡Ahora!». Pero no me miraba a mí, miraba la puerta del autobús. La cosa empezó a salir. Una pierna, si es que se podía llamar así. Algo pálido y segmentado que tocó el concreto de la plataforma. Ray corrió adelante, golpeando con la tubería el mecanismo de la puerta del autobús. Metal contra metal, con un sonido como una campana partiéndose. La puerta tembló, atascada a medias. Momento equivocado. Ray gritaba al autobús, a la cosa adentro, a la terminal misma. Turno incorrecto. No autorizado. No autorizado. La cosa se retrajo. Las puertas del autobús se cerraron de golpe. El vehículo se alejó de la plataforma en ese mismo movimiento erróneo, acelerando de forma imposible, perdiéndose en la oscuridad más allá de las luces de la terminal. Ray se derrumbó en la plataforma, aún aferrado a la tubería. Respiraba como si hubiera corrido un maratón. Me quedé paralizado, intentando asimilar lo que acababa de presenciar. «Eso fue real», murmuré. No era una duda, era una afirmación. Ray levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Tú seguiste tus normas, yo las mías. Juntos, casi permitimos que esa cosa bajara del autobús. ¿Lo capta? Tus normas te habrían hecho ayudarla. Las mías me habrían mantenido escondido. Fue esa mezcla tuya saliendo, yo quedándome adentro, lo que casi nos cuesta la vida a los dos. Lo ayudé a volver a la oficina. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la tubería. «¿Qué era eso?», le pregunté. «No lo sé. Algo que viaja en los autobuses entre turnos. Algo que busca una salida, volverse tangible, existir en el tiempo real en lugar de solo en los intervalos». Dejó la tubería sobre la mesa. «Las normas no están para protegernos. Sirven para contener horrores como ese.
pero hay variantes de las normas para distintas realidades de este sitio, y si las combinas mal, no terminó la frase. No hacía falta. Miré el libro de registros, aún abierto sobre el escritorio. La siguiente anotación decía, herido, primeros auxilios aplicados, informe de incidente C. Mi reloj marcaba las 12:56. Nos quedaban 41 minutos para descifrar qué iba a lastimarlo. Y, si salvarlo, rompería algo que debía permanecer así. Ray se negó a salir de la oficina. Se sentó en un rincón, con la tubería sobre las rodillas, vigilando las ventanas como si en cualquier instante revelaran algo imposible de olvidar. La adrenalina lo abandonaba, dejando un agotamiento tembloroso que lo hacía parecer 20 años mayor. Preparé café con la máquina vieja, más para ocupar las manos que porque alguno lo bebiera. El recipiente burbujeó y siseó, soltando un brebaje que parecía aceite en vez de café. «Cuéntame de tu primer turno», le dije. «¿Anoche? ¿Qué pasó?» Ray guardó silencio un buen rato. «Fue normal, en su mayoría. 2 autobuses llegaron a tiempo. Hice mantenimiento en las luces de la plataforma y cambié unos cables en el hangar. Pero hubo detalles raros». Hizo una pausa. «Escuché voces en la sala de espera cuando estaba vacía. Encontré herramientas desplazadas en el hangar, aunque juraba haberlas dejado en otro sitio. Y los relojes», indicó con un gesto impreciso. «Igual que esta noche, nunca sincronizados. ¿Viste a alguien más?» «No, pero sentía como si debiera haberlo visto, como si acababa de irse de cada espacio donde entraba». Conocía esa sensación. Me había acompañado toda la noche. «El hangar de mantenimiento», mencioné. «Sí. ¿Has ido ahí esta noche?» Ray negó con la cabeza. «Mis normas prohíben entrar en ciertas horas, sobre todo entre la 1 y las 3. Las reglas manuscritas que encontré dicen que si veo a alguien en el hangar, debo quedarme en la oficina, que no deberían estar ahí. Entonces, los dos evitamos el lugar. Razones distintas. Mismo fin». Ray dejó la taza de café sin probarla. «¿Y si todas las normas describen lo mismo, pero desde perspectivas diferentes, turnos distintos, versiones variadas, aunque todas intentan controlar las mismas anomalías?» Antes de que respondiera, las luces parpadearon. No fue el titubeo fugaz de un cable defectuoso, sino un patrón intencional. Apagadas, encendidas, apagadas, apagadas, encendidas, apagadas. Como una señal. Ray se puso de pie de inmediato, aferrando la tubería. «Eso no es normal», dijo. «Nada de esto lo es. No, quiero decir, no es un fallo eléctrico, es un mensaje». Las luces titilaron de nuevo. Mismo patrón. Me acerqué a la ventana que daba a la plataforma. Las luces de sodio ahí seguían firmes, sin alteraciones. Pero las del área de espera, visibles por la ventana interna, seguían su propio ritmo. Temporización distinta. Cadencia diferente. «Hay 2 señales», comenté. Ray se unió a mí, junto al vidrio. «Dios, parece que 2 personas intentan hablar al mismo tiempo». Las luces de la plataforma dibujaban algo que casi identificaba. No palabras, sino un compás, un intervalo conocido. Y las del área de espera respondían con su pulso propio, superponiéndose, entorpeciéndose. Luego, ambas se apagaron. En la oscuridad repentina, lo oí. Pasos en el hangar de mantenimiento, botas pesadas sobre el concreto, rítmicos, aproximándose. Las normas de Ray decían que el hangar debía estar vacío a esa hora. Las mías, que quienquiera que estuviera ahí no debía existir. Los dos nos quedamos inmóviles, debatiendo internamente qué normas acatar.
Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta del hangar, la que conectaba con la oficina por un pasillo corto. Un golpe. 3 toques precisos, corteses y formales. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda». Una voz amortiguada por la puerta. Ray me tomó del brazo, apretando hasta doler. «No respondas. Podría ser alguien que de verdad necesite ayuda. Nadie real está ahí. No a esta hora. No en este turno». El golpe se repitió. «Por favor, estoy herido. El autobús. Algo salió mal con el autobús. No encuentro la salida». Miré el libro de registros. La entrada seguía ahí. 1:37 de la mañana. Ray herido. Mi reloj marcaba las 12:56. «¿Ray?», dije con lentitud. «¿Y si eres tú?». Su agarre en mi brazo se aflojó. «¿Qué? ¿Y si esa es una versión tuya de otra línea temporal, lastimada por algo que aún no te ha pasado o que ya te ocurrió, según cómo lo veamos?» El rostro de Ray estaba pálido como la ceniza. «Si abro esa puerta, tus normas indican que el taller de mantenimiento debería estar vacío, pero oyes a alguien ahí adentro. Si sigues las reglas, abandonas a ti mismo. Si no las cumplo, podría permitir que entre algo más, algo que se hace pasar por mí». La voz resonó de nuevo, esta vez con un tono de pura angustia. «Sé que están ahí». Los oigo hablando. «Por favor, estoy sangrando. Necesito...». La luz se encendió de golpe, cegadora e intensa. La voz se interrumpió a mitad de frase. Ray temblaba. «Tenemos que descubrir qué hay ahí dentro. Tus reglas. Al diablo con las reglas». Avanzó hacia la puerta del taller. «Si ese soy yo, si de verdad estoy herido ahí, no puedo simplemente dejarme morir». Abrió la puerta antes de que pudiera detenerlo. El pasillo estaba desierto, pero había sangre en el suelo, fresca, todavía húmeda, que salía del taller hacia el corredor y se detenía justo en la puerta que acabábamos de abrir, como si alguien hubiera reptado hasta ahí y luego desaparecido. Ray entró al pasillo, siguiendo el rastro de sangre. Agarré la linterna del escritorio y lo seguí. El taller de mantenimiento era un templo de sombras, con techos altos, vigas al descubierto y maquinaria arrinconada como bestias dormidas. El rastro de sangre llegaba al centro del lugar y ahí terminaba. Nadie, ninguna fuente, solo sangre acumulada en el concreto. «Esto no está bien», murmuró Ray. «Esto no ha pasado todavía, o ya sucedió y solo estamos poniéndonos al día». Se arrodilló junto a la sangre, sin tocarla. Es real, fresca, ni siquiera empieza a secarse. Miré mi reloj. 1:31. Faltaban 6 minutos para la hora en que el libro de registro decía que Ray resultaría herido. «Tenemos que irnos», dije. «Ahora regresa a la oficina, cierra las puertas, espera a que pase». Pero Ray no me hacía caso. Miraba fijamente algo en las sombras del fondo del taller, una puerta incrustada en la pared, de acero viejo, pintada de verde institucional. «Eso no estaba ahí antes», dijo Ray. «¿Estás seguro?» «He trabajado en este taller. Conozco cada rincón. Esa puerta no existe». Pero sí existía. La veía sólida y real, con una ventanilla a la altura de los ojos. Y a través de esa ventanilla había una luz encendida adentro. Ray se levantó y empezó a caminar hacia ella. «No lo hagas», le dije, pero mi voz carecía de fuerza, de mando. Le estaba ordenando a alguien que no hiciera lo que yo mismo ya estaba haciendo al seguirlo. Llegamos juntos a la puerta, y por la ventanilla vimos una habitación pequeña, sin ventanas, repleta de archiveros y estantes, con alguien inclinado sobre un escritorio escribiendo. La persona levantó la vista. Era yo. No alguien parecido, no una confusión de identidad. Yo, exactamente yo, con la misma ropa y la misma expresión de cansancio.
El otro yo nos vio y se puso de pie de un salto, pegándose al vidrio. Su boca se movió, formando palabras que no podía oír a través de la puerta. Salgan. Se está alimentando. Se está alimentando de los dos. Ray probó el picaporte. Estaba cerrado con llave. El otro yo ahora golpeaba el vidrio con el rostro contorsionado por el pánico, señalando detrás de nosotros. Nos volvimos. La sangre en el suelo ya no se acumulaba. Se movía, se extendía, no al azar, sino con intención, formando patrones, tal vez símbolos o escritura en un idioma que dolía mirarlo. Y en las sombras entre la maquinaria, algo nos observaba. Varios algo, altos, deformes, pacientes. Ray blandió la tubería contra la sombra más cercana, golpeó algo sólido que chilló, no un sonido de animal ni humano, algo entre estática y metal rechinando. La cosa retrocedió, pero las otras avanzaron. Corrí hacia el pasillo, con Ray justo detrás. Detrás nuestro, la puerta, la que no debería existir, se abrió de golpe, y oí mi propia voz gritando: ¡Turno equivocado! ¡Están en el turno equivocado! ¡Vayan a...! La voz se cortó. Llegamos a la oficina y cerramos la puerta de un portazo. Ray se derrumbó contra la pared, con sangre empapando su manga por una herida que no le había visto recibir. Miré mi reloj. 1:37. El libro de registro había acertado. Primeros auxilios. JDE. Abriendo cajones hasta encontrar un botiquín. Ray observaba su brazo y la herida que parecía hecha por algo que lo había agarrado con dedos demasiado largos, demasiado afilados. Demasiados. Lo sentí, dijo en voz baja. Cuando me tocó, sentí todas las versiones. Todos los turnos ocurriendo al mismo tiempo. Todas las formas en que esta noche podría terminar. Me miró. En la mayoría, no sobrevivimos. Le vendé el brazo, con las manos temblando tanto que no lo hice bien. Afuera, los autobuses se movían en la oscuridad, llegando antes, tarde, a tiempo, en horarios de realidades que no podíamos ver. Y en algún lugar del depósito, en los espacios entre turnos, mi otro yo estaba atrapado en una habitación que no debería existir, intentando advertirnos sobre algo que ya habíamos enfrentado. Las reglas eran inútiles. Describían situaciones reales e irreales al mismo tiempo. Seguirlas nos mataría. Ignorarlas nos mataría. Y la única salida era descubrir en qué versión de esta noche estábamos realmente viviendo, y luego rezar para que fuera una de las que pudiéramos sobrevivir. La sangre de Ray empapaba la venda más rápido de lo normal. La herida no era tan profunda. Ahora que la había limpiado, podía verla con claridad, pero no dejaba de sangrar como si su cuerpo hubiera olvidado cómo coagularse. Como si las leyes de la biología fueran opcionales en este lugar. «Tenemos que llevarte a un hospital», le dije. «No». La voz de Ray sonaba decidida a pesar del dolor que se extendía por su rostro. «Si salimos de este edificio sin entender qué enfrentamos, nunca escaparemos. Este sitio nos perseguirá. Lo he visto antes. ¿Lo has visto? ¿A qué te refieres?» Cerró los ojos y se recostó contra la pared. «El tipo que me entrenó, Marcus. El que renunció. Lo busqué después de mi primera noche. Encontré su Facebook. Publica fotos todos los días desde lugares distintos, estados diferentes, pueblos variados. Pero en cada imagen, en el fondo, siempre aparece una terminal de autobuses, varias, pero siempre presente, siempre en el encuadre». Ray abrió los ojos. No está huyendo de este lugar. Está corriendo dentro de él, atrapado en alguna versión de este turno que no puede terminar, que no puede dejar atrás. De repente, la oficina se sintió más chica, las paredes más cerca, como si el cuarto recordara que podía cambiar de tamaño. «Tenemos que entender el origen»,
dije yo. ¿Qué pasó aquí que rompió el tiempo? Ray asintió con debilidad hacia el archivero. Vi reportes de incidentes ahí. Archivos. Empieza por esos. Saqué la carpeta que había hallado antes y extendí los informes sobre el escritorio. 6 empleados en 3 años, todos en el turno nocturno, todos describiendo vivencias parecidas. Pero antes, solo los había ojeado. Ahora los leí con atención, buscando patrones. 7 de marzo, Marcus Tigg. Los horarios se superpusieron. 2 autobuses llegaron al mismo tiempo a la misma posición de la plataforma. 2 de noviembre, Sarah Chen. La radio me transmitió mi propia voz. Me advertía que no entrara al taller de mantenimiento, pero aún no lo había hecho. No lo haría hasta 1 hora después. Cuando por fin entré, encontré un reloj en el piso. Mi reloj, el que llevo puesto ahora, todavía en mi muñeca. Cada informe relataba imposibilidades temporales. Cada uno terminaba con la misma respuesta burocrática. No se violó ninguna política. No se requiere acción adicional. No estaban investigando estos sucesos. Los estaban registrando, controlándolos, y no hay nada sobre la causa, dije. Solo síntomas, notas. Busca la historia del edificio, sugirió Ray. Registros de mantenimiento, construcción. Rebusqué más adentro del archivero, más allá de los archivos de empleados, más allá de los reportes de incidentes, hasta una sección llamada Operaciones del establecimiento. La carpeta era gruesa, dañada por el agua y sostenida por una banda elástica que se rompió al tocarla. Adentro, planos arquitectónicos, permisos y reportes de inspección de los últimos 40 años. Y en el medio, escondido, un recorte de periódico de 1987, frágil y amarillento. Terminal de tránsito reabre tras tragedia por error de programación. La estación de Millbrook retoma actividades hoy después de un cierre de 1 semana por una falla en el sistema de rutas que provocó múltiples superposiciones de horarios. La noche del 4 de agosto, un error informático hizo que autobuses de 6 rutas distintas llegaran todos a la vez, generando hacinamiento extremo y desorden. 3 pasajeros siguen desaparecidos. Autoridades del condado insisten en que las desapariciones no están ligadas al fallo técnico, argumentando pruebas de que las personas abandonaron el área por voluntad propia. La instalación ha sido inspeccionada por completo y mejorada con equipo nuevo de despacho. Fue un infortunado error técnico, declaró el director regional de tránsito, Vernon Hayes. Todos los protocolos de seguridad han sido revisados y fortalecidos. El público viajero puede confiar en la seguridad total de la estación. 3 pasajeros desaparecidos, no fallecidos. Desaparecidos porque no hallaron los cuerpos o porque no había cuerpos que hallar. 4 de agosto de 1987. Leí en voz alta. Múltiples autobuses llegando a la vez con horarios superpuestos en el mismo espacio real. Los ojos de Ray estaban cerrados, pero escuchaba. Superposición cuántica. Múltiples estados ocupando el mismo lugar. Cuando colapsó, no lo hizo de forma limpia. Alguna versión de esos horarios superpuestos nunca se resolvió. Siguen ocurriendo todos a la vez, turnos distintos filtrándose unos en otros, y estamos atrapados en el patrón de interferencia. Seguí revisando los documentos. Tras el incidente, la estación fue reorganizada. Labores extensas en la plataforma, la sala de espera y el taller de mantenimiento, sin detalles sobre qué implicaba esa reorganización, solo facturas, permisos y lenguaje técnico enigmático. Pero un memorando me llamó la atención
fechado en agosto de 1987, de una empresa llamada Temporal Remediation Solutions. Instalación terminada. Buffers de múltiples líneas temporales establecidos. Se recomienda monitoreo continuo mediante protocolos basados en reglas para manejar la deriva de coherencia. Rotar al personal con frecuencia para evitar bloqueo de patrones. Bajo ninguna circunstancia, los empleados de turnos distintos deben tener contacto directo. No habían reparado la terminal. La habían aislado, habían construido una especie de barrera alrededor de las líneas temporales defectuosas para evitar que se propagaran, regulando las superposiciones y deteniendo que la inestabilidad temporal llegara a un punto crítico. Esas normas no eran medidas de seguridad, eran procedimientos de contención, y Ray y yo llevábamos horas interactuando directamente, rompiendo la única regla inquebrantable. Somos el problema, murmuré en voz baja. Tú y yo aquí, obedeciendo directrices de turnos diferentes. Estamos provocando que las líneas temporales se fusionen. Lo que estamos presenciando, las criaturas, las voces, son eventos imposibles. Eso ocurre cuando realidades contradictorias intentan coexistir al mismo tiempo. Ray abrió los ojos. Entonces, uno de los dos tiene que irse, o quizás uno de nosotros nunca estuvo realmente presente. Nos miramos fijamente. Revisa la lista de personal, dijo Ray. Averigua quién se supone que trabaja esta noche de verdad. Saqué el horario en la computadora. Un sistema antiquísimo que tardaba 3 minutos en encenderse, mostrando datos en texto verde neón sobre fondo negro. Turno nocturno, 13 de noviembre. Despachador, vacante. Mantenimiento, Raymond Costas. Mi puesto aparecía como vacío. No se supone que yo esté aquí, dije. Las palabras sonaron vacías, o tal vez no lo esté yo, replicó Ray. Ese registro podría pertenecer a mi línea temporal o a la tuya. No tenemos idea de qué versión estamos viendo. Tenía razón. Toda prueba que encontrábamos era dudosa. Yo podría provenir de una variación distinta de esta noche. Mi reloj vibró. Una alarma que había olvidado programar. Las 2:15 de la madrugada. El segundo autobús de la noche, procedente de algún lugar indeterminado, programado para llegar justo en ese momento. Miré por la ventana hacia la plataforma. El autobús ya estaba allí, en ralentí, con las puertas abiertas. No lo había oído llegar. Ray se incorporó, tambaleante pero resuelto. Todas las reglas mencionan algo sobre este autobús, pero de formas distintas. Saqué las listas. Reglas oficiales. Todos los autobuses que atracan en horarios establecidos deben registrarse de inmediato. Reglas manuscritas. No registrar autobuses que lleguen antes de tiempo. Reglas de Ray. Los autobuses que llegan puntuales hay que documentarlos, pero nunca acercarse a ellos. Llega a tiempo, dije. Nuestros relojes marcan horas diferentes, pero en al menos una línea temporal. Esto es exactamente las 2:15. Así que lo registramos. No estoy seguro. Por la ventana, alcancé a ver el interior del autobús. 3 pasajeros ocupaban filas separadas, completamente inmóviles, mirando al frente. Mientras observaba, uno de ellos giró la cabeza para mirar directamente a la oficina. Hacia mí. Era el otro yo, el que había visto atrapado en esa habitación que no debería existir. Aplastó su rostro contra el vidrio del autobús, moviendo los labios, articulando palabras que no oía pero que de algún modo comprendía. «No subas». El segundo pasajero se volvió. Era Ray, con los ojos desorbitados por el terror, sacudiendo la cabeza con furia. El tercero giró. Era Vic, el gerente que me contrató, solo que su rostro estaba equivocado. Demasiado liso. Demasiado simétrico,
como una foto de Vic en vez de una persona real. Los tres gritaban en silencio desde adentro del autobús. «Eso no es un autobús», dijo Ray. «Eso es un contenedor de recolección». Y lo entendí. La terminal no solo manejaba líneas temporales superpuestas, estaba recolectando los excesos. Cuando dos versiones de la misma persona existían en el mismo turno, el sistema capturaba el sobrante, lo guardaba en los espacios intermedios y lo utilizaba para alimentar el amortiguador temporal. Las reglas no nos protegían de las líneas temporales rotas. Se aseguraban de que no descubriéramos que éramos nosotros los que alimentábamos al sistema. El autobús permanecía en ralentí en la plataforma, paciente como un depredador. Por sus ventanas, tres versiones de personas que conocía, o que se suponía que conocía, gritaban sin emitir sonido. El silbido hidráulico de la puerta abierta sonaba como una respiración. Ray se aferraba al borde del escritorio, dejando huellas sangrientas de su brazo herido en el laminado. Ninguno de los dos puede interactuar con eso, pero cualquier reconocimiento podría activar la recolección. ¿Y si se supone que debemos interactuar con él? ¿Y si eso es lo que detiene todo esto? ¿O si eso es lo que nos une a ellos? La pantalla de la computadora parpadeó y surgió un texto nuevo. No lo había escrito yo, sino como si el sistema me respondiera directamente. Coherencia temporal. Resolución crítica de redundancias requerida. Múltiples entidades compartiendo designación singular. Protocolo de recolección activo. Piensa que somos redundantes, dije. Los dos. Versiones múltiples en un mismo espacio. Ray soltó una risa aguda y amarga. Somos redundantes. Yo estoy en un turno de mantenimiento, tú en uno de despacho. Pero solo se supone que haya un trabajador nocturno. El sistema intenta decidir cuál de nosotros es real. Tal vez los dos lo seamos. Entonces, los dos seremos recolectados. Afuera, el motor del autobús rugió. No con fuerza. Un leve aumento en el ralentí, como si se preparara para partir, con o sin pasajeros nuevos. Un ruido desde la zona de espera me hizo girar. La puerta de la plataforma se había abierto y una silueta pequeña se recortaba contra las luces de sodio. Un niño, quizá de 7 u 8 años, vestido con pijamas llenos de dibujos animados. Aferraba a un conejo de peluche bastante desgastado. Se encontraba justo al lado de la puerta, observando el área de espera con esa desorientación típica de quien se duerme en un sitio y despierta en otro completamente distinto. ¿Hola? Su voz sonaba diminuta, llena de temor. ¿Dónde está mi mamá? Ray y yo nos miramos de inmediato. Quédate aquí, le indiqué, mientras me dirigía al área de espera. Las normas. Un menor necesita asistencia. Me da igual lo que digan las normas. Entré en el espacio de espera y la temperatura cayó de golpe unos 20 grados. El niño me observaba mientras me acercaba. Sus ojos excesivamente abiertos y oscuros reflejaban una luz que no existía. «Cariño, ¿de dónde saliste?», pregunté con voz suave, sin sonar agresivo. «Del autobús. Me quedé dormido y al despertar todos se habían ido». El niño apretó más el conejo contra su pecho. «Esta no es mi parada. Quiero a mi mamá». Me arrodillé para reducir mi tamaño, parecer menos imponente. «¿Cómo te llamas?» «Emma». A mis espaldas, la voz de Ray llegó cortante como una advertencia. «Revisa las normas ahora mismo». Saqué la lista manuscrita y la repasé a toda prisa. La línea 7, que antes no había examinado con detalle. Ningún pasajero está nunca solo. Si ves a alguien aislado que dice haber bajado de un autobús, proviene de otro lugar. Un escalofrío me recorrió la sangre. «Emma», pronuncié despacio. «¿Cómo se llama tu conejo?».
La cabeza del niño se ladeó en un ángulo casi correcto, casi humano. ¡Ey! Solo curiosidad. No tiene nombre. No lo necesita. La voz seguía siendo infantil, pero el ritmo era extraño, demasiado calculado, demasiado preciso. ¿Me vas a ayudar? Me puse de pie y retrocedí hacia la oficina. Sí, solo espera aquí mientras llamo a alguien. No te vayas. El niño dio un paso adelante. Por favor. Tengo miedo de estar solo. Otro paso. Las sombras en torno a Emma no concordaban con las luces del techo. Caían en direcciones erróneas, más densas de lo normal. Tengo mucha hambre, dijo Emma. No he comido nada desde que se desarmaron los horarios, desde que quedamos atrapados aquí. Nosotros. La sonrisa de Emma se extendió demasiado. Todos nosotros. La gente que llegó esa noche, cuando todos los autobuses desembarcaron al mismo tiempo. Hemos estado aquí todo el tiempo, aguardando. Tan hambrientos. La silueta del niño parpadeó, sólida, luego translúcida, de nuevo sólida. Y detrás de la figura menuda, otras empezaron a tomar forma en el área de espera. Hombres, mujeres, niños, todos con ropas de épocas distintas. Todos inmóviles en exceso. Todos mirándome con ojos que captaban luces imposibles. 3 de ellos, el número del artículo periodístico, pero ahora eran decenas. No son pasajeros, afirmé. La cabeza de Emma se inclinó hacia el otro lado. Lo fuimos antes de quedar varados en el limbo. Ahora solo somos patrones. Ecos muy hambrientos. Avanzaron en bloque. Corrí hacia la oficina, cerré la puerta de golpe y eché el cerrojo. Por la ventana los vi apiñados contra el vidrio. Emma, al frente, aún sujetando el conejo, aún sonriendo. No pueden entrar, murmuró Ray, aunque no sonaba convencido. La oficina es zona segura. Tiene que serlo. Las luces titilaron. La voz de Emma traspasó la puerta, amortiguada pero nítida. Tienes que decidir. En el autobús hay que esperar, requiere pasajeros, o sales y subes, o el niño soltó una risita, o entramos nosotros. Así no funciona, grité de vuelta a Mossam. No pueden imponer una recolección. ¿No podemos? Emma presionó con más fuerza contra el vidrio. Las normas se están derrumbando. Demasiada superposición, demasiadas variantes. Los sistemas colapsan. Pronto no quedarán zonas, ni divisiones. Todo ocurre simultáneamente. Ray estaba frente al ordenador, navegando por las pantallas. Hay un anulo manual, protocolo de emergencia para el derrumbe crítico de la línea temporal. ¿Qué hace? Impone una resolución. Obliga al sistema a seleccionar qué versión de los hechos es la auténtica. Elimina todas las líneas temporales contradictorias. Me miró, con el rostro pálido como la ceniza, incluyendo a las personas contradictorias. ¿Cómo lo activamos? Alguien debe aceptar la recolección por voluntad propia, subir al autobús y cerrar el circuito. Una vez que el sistema tiene un sacrificio claro, se estabiliza en torno a esa elección, colapsando las demás ramas. La comprensión me golpeó como agua helada. Uno de nosotros debe subir a ese autobús. Sí. Y quien suba se convierte en un eco como ellos. Alimento para el sistema. Nos miramos. Ray sangraba, debilitándose con cada minuto. ¿Yo qué? No debía estar aquí según el itinerario. Una anomalía. Un error. Tal vez ya era un fantasma. La bocina del autobús retumbó. Un tono largo y persistente. La voz de Emma. Decidan ya. El autobús parte en 60 segundos, con pasajeros o sin ellos. Pero si se va sin nadie, dejamos de esperar con cortesía. Las figuras en el área de espera mutaban, despojándose de sus apariencias humanas, alargándose,
segmentándose en las criaturas que habíamos avistado en el primer autobús y que habían herido a Ray. Habían sido humanos una vez, pasajeros. Ahora eran otra cosa, encerrados y famélicos en los espacios intermedios, alimentados por la inestabilidad temporal. Yo iré, declaré. No. Ray se levantó tambaleante. Ya estoy herido. Ya me estoy desangrando. Mi línea temporal termina de todos modos. No lo sabes con certeza. Sí, lo sé. Lo he sabido desde la bahía de mantenimiento. Lo sentí cuando esa cosa me tocó. Se quitó el reloj y me lo extendió. Tómalo. Recuerda cuál es el tiempo real. No te permitas perderte. Ray, es mi decisión. Déjame tomarla. Caminó hacia la puerta. Las figuras en la sala de espera se apartaron, abriendo un camino hacia la plataforma, hacia el autobús. Ray se detuvo en el umbral, giró la cabeza. Las reglas nunca se trataron de sobrevivir. Se trataba de escoger en qué realidad querías morir. Yo elijo esta, la en que salvo a alguien. Salió a la plataforma. Emma y los demás lo siguieron como en un cortejo, dirigiéndose al autobús, por fin calmados. Ray subió a bordo. Por las ventanas lo vi tomar asiento. Vi cómo las otras figuras llenaban el autobús a su alrededor. Las puertas se cerraron. El autobús se alejó. El rostro de Ray se veía en la ventana. Sereno ahora. Aceptado. En el instante en que el autobús abandonó la plataforma, todo se sacudió. La realidad encajó de golpe, como un hueso que se recompone. Los relojes se sincronizaron todos. Las 3:17 de la mañana. Precisamente. Al mismo tiempo, la temperatura se estabilizó. La sala de espera estaba vacía. Normal, solo sillas de plástico y viejo linóleo. La pantalla de la computadora mostraba un mensaje único: coherencia temporal restaurada. Redundancia. Resolución. Completa. La caja de herramientas de Ray permanecía en un rincón de la oficina, con sus manchas de sangre en el piso, pero sin Ray. ¿Había estado aquí alguna vez o era él la redundancia, la versión que no debía existir? ¿Y su sacrificio solo era el universo corrigiendo un fallo? No lo sabía. No podía saberlo. Porque esa es la pesadilla de este lugar. Nunca sabes cuál versión de los hechos es la verdadera hasta que alguien muere para demostrarlo. Me senté en el escritorio y abrí el libro de registro. Las entradas en mi letra seguían allí, incluidas las que describían a Ray, las de esta noche. Pero al pasar la página, las entradas futuras habían desaparecido. Solo hojas en blanco. Había cambiado algo. O Ray lo había hecho, o lo habíamos hecho nosotros, en equipo. La línea temporal era mía ahora, fuera lo que significara eso. La terminal estaba en silencio de un modo que no lo había estado en toda la noche. No el silencio cargado de lo que está por ocurrir, sino un silencio real. La mera falta de ruido. Me quedé en el escritorio de despacho mientras el reloj avanzaba hacia el amanecer. Su reloj pesaba en mi bolsillo, junto al mío, cada uno marcando un ritmo ligeramente distinto, como latidos en duelo. Yo había sobrevivido. Ray no. Esos dos hechos se quedaban en mi cabeza, negándose a unirse en un sentido. El libro de registro yacía abierto, con mi letra describiendo sucesos que ya habían pasado, en tiempo pasado, fijados en una sola línea temporal. Había presenciado imposibilidades temporales, visto realidades superponerse y contradecirse, contemplado cosas que no deberían existir. Y ahora todo terminaba, resuelto. El universo regresaba a su tiempo lineal. Salvo que a las 4:22 de la mañana, la radio crepitó de nuevo. Despacho nocturno, aquí central, confirmando estado de la plataforma para operaciones matutinas. Una voz distinta a la anterior. Profesional, hastiada.
auténtica. Tomé la radio. Plataforma despejada. Todas las operaciones nocturnas completadas sin problemas. Una pausa. Después. Recibido. Y registramos llegada del 215 con 3 pasajeros anotados. ¿Puedes confirmar el desembarco? Mi mano se aferró al radio. El 215 se fue vacío. Ningún pasajero bajó. Pausa más larga. Curioso. Los registros indican 3 pasajeros escaneados al partir, lo que significa que bajaron en tu ubicación. ¿Puedes revisar de nuevo la sala de espera? Miré por la ventana. La sala de espera estaba vacía. Negativo. Ningún pasajero aquí. Bueno, la voz sonaba dubitativa ahora. Lo marcaré para revisión. Probablemente un error de escaneo. Sucede a veces con el equipo viejo. La transmisión terminó. Me quedé inmóvil. 3 pasajeros registrados. Tal vez los 3 ecos que siguieron a Ray al autobús. O algo peor. El sistema, esa maquinaria burocrática, sigue moliendo, anotando lo imposible como fallos técnicos menores, sin violación de políticas, sin acciones adicionales necesarias. Me puse de pie, necesitando moverme. Necesitando convencerme de que la terminal era normal ahora, estable, segura. Caminé por la sala de espera. Solo sillas y linóleo, nada acechando. Revisé la plataforma. Concreto, luces y aire vacío. Incluso abrí la puerta de la bahía de mantenimiento. Las luces se encendieron solas. La bahía era tal como debía ser. Herramientas, equipo, mesas de trabajo, sin sangre en el piso, sin puerta imposible en la pared del fondo. Ninguna prueba de que Ray hubiera estado aquí, salvo su caja de herramientas en la oficina. Su sangre estaba en la venda que le puse en el brazo. Estaba por irme cuando lo vi. Una inscripción en la pared detrás de una unidad de estantería metálica, apenas visible, grabada en el concreto con algo filoso. Aparté la estantería de la pared. Decenas de nombres tallados en el concreto. Algunos recientes, otros erosionados por décadas. Junto a cada nombre, una fecha. Marcus Teague, 7 de marzo. Sarah Chen, 2 de noviembre. David Corman, 15 de julio. Y en la parte de abajo, aún con bordes afilados y fresco. Raymond Costas, 13 de noviembre. No solo Ray, todos ellos, cada uno de los involucrados en los informes de incidentes, todos los empleados del turno nocturno que habían mencionado anomalías temporales y cada trabajador que había renunciado de golpe o simplemente desaparecido, habían tomado la misma decisión. Todos subieron a alguna variante de ese autobús. Todos fueron absorbidos por el sistema. Esta no era la primera vez que la estación llegaba a un punto de inestabilidad crítica. Solo era el ciclo más reciente. Escuché pasos en la oficina. Me giré, anticipando solo vacío, ecos de recuerdos o mi propia paranoia. Una mujer se plantó en el umbral de unos 30 y tantos años, vestida de manera profesional, con una carpeta en la mano y una placa de identificación corporativa que decía operaciones regionales. Soluciones de remediación temporal. Impresionante, comentó. La mayoría no descubre esa pared. No respondí nada. Estás cuestionando si eres real. Revisó su carpeta. Reacción habitual. La respuesta es afirmativa. Terminaste el turno. Eres la versión principal de la línea temporal. Felicitaciones. ¿Y qué pasa con Ray? ¿Raymond Costas? Pasó las páginas. Ah, sí. Él fue la redundancia en este ciclo. Su sacrificio equilibró la superposición. Resolución muy eficiente, mucho más limpia que otras que hemos presenciado. Era una persona. Él era una probabilidad, igual que tú, como todos nosotros en esta instalación. Sonrió. Pero el gesto no llegó a sus ojos.
La estación existe en un flujo temporal constante. No se puede reparar. El incidente original fue demasiado devastador, así que lo administramos. Rotamos a los trabajadores por aquí. Monitoreamos las superposiciones críticas. Permitimos que el sistema se autocorrija mediante recolecciones voluntarias. Dejaron que la gente muriera. Permitimos que las líneas temporales colapsen. A veces eso implica a las personas que las habitan. Anotó algo en su carpeta. Te reasignaremos. Turno diurno en una instalación normal. Beneficios completos, sin complicaciones temporales. Procedimiento estándar para una estabilización exitosa. Te lo has ganado. ¿Y si hablo de esto? Su sonrisa se amplió. A quien perciba anomalías temporales en una instalación inestable, síntomas clásicos de exposición al monóxido de carbono, estrés, psicosis y agotamiento, muy lamentable, te proporcionaremos la ayuda que necesitas. Dejó un documento sobre el escritorio. Papeles de transferencia ya completados, solo faltaba mi firma. Piénsalo. Turno diurno. Vida normal. Puedes olvidar que esto ocurrió. La mayoría lo hace. Con el tiempo. Se dio la vuelta para irse. Se detuvo en la puerta. Ah, ¿y el reloj? El que tienes en el bolsillo y no es tuyo. Lo necesito de vuelta. Propiedad de la compañía. Ray me lo dio. Raymond Costas nunca estuvo aquí de manera oficial. No hay registro de empleo. Por lo tanto, no hay bienes personales para entregar. Extendió la mano. Podría resistirme, podría negarme, podría aferrarme a esa prueba tangible de que Ray había existido. Había importado. Había elegido salvarme. Pero ya sabía cómo terminaba esto. Saqué el reloj de Ray y lo puse en su palma. Asintió, conforme, y se marchó. Quedé solo en la oficina mientras el amanecer se filtraba por las ventanas. Gris y gélido. Los papeles de transferencia reposaban en el escritorio, ofreciendo escape, prometiendo normalidad, asegurando que podía dejar todo atrás. Pensé en Ray caminando hacia ese autobús, con resignación serena, y en los nombres grabados en la pared del taller de mantenimiento. En las listas de reglas, todas las versiones distintas, cada una intentando manejar la misma situación imposible desde ángulos diferentes. Y en mi propia voz por la radio horas antes. Me alegra que lo hayas logrado esta vez. Esa frase implicaba que había habido otras veces, otras versiones, otros ciclos donde decisiones distintas llevaron a muertes variadas. ¿Cuántas veces había cubierto este turno sin sobrevivir? ¿Cuántas veces fui yo el recolectado en lugar de Ray? ¿Cuántas veces fui la redundancia que requería resolución? Mi teléfono vibró. Había olvidado que lo tenía. Olvidado que algo existía fuera de esta estación. Un mensaje de texto de un número desconocido. Te preguntas qué versión de ti sobrevivió. La respuesta es la que llega hasta la mañana. Pero la mañana llega todos los días. La cuestión es si seguirás siendo tú, mañana. M. De Marcus Teague, el ex empleado que huía eternamente con fondos de la estación, apareciendo en cada foto. Miré los papeles de transferencia. Miré el libro de registro, donde mi letra describía eventos que se habían condensado en una sola línea temporal. Miré mi propio reloj, que marcaba las 5:47 de la mañana. El fin del turno era a las 6, 13 minutos. Las luces parpadearon una sola vez, casi imperceptible. El reloj se sincronizó. Mi reloj, el de la pared, el de la computadora. 5:47 de la mañana. Exacto. Perfecto. Demasiado perfecto. Oí el radio crepitar con mi propia voz. Noche de despacho. Aquí Central confirmando el estado de la plataforma. Miré fijo el radio. No había transmitido nada. La voz prosiguió.
Plataforma despejada. Todas las operaciones nocturnas completadas sin incidentes. Era lo que había dicho antes. Exactamente. Pero lo escuchaba ahora en tiempo real, como si lo estuviera transmitiendo o como si otra versión de mí en otra línea temporal pronunciara esas mismas palabras. Un autobús entró en el patio de la estación. Revisé el horario. No había autobuses programados a esa hora. Por la ventana, distinguí el autobús con nitidez bajo la luz del amanecer. Y adentro, en asientos separados, 3 pasajeros. Uno era Ray, otro era yo. El tercero, un desconocido para mí hasta ese instante. Alguien con apariencia de haber llorado, con las manos manchadas de algo oscuro. Los 3 me observaban directamente a la oficina. Se abrieron las puertas del autobús. Me quedé paralizado, esforzándome por comprender lo que tenía ante mis ojos, intentando encajarlo en una realidad que debía ser estable ahora, resuelta, única. Mi teléfono vibró una vez más. El sistema no suprime las redundancias, las acumula. No estás libre. Estás guardado, esperando el siguiente ciclo, el próximo solapamiento, el próximo momento en que deba alimentarse. Bienvenido al espacio intermedio. La puerta de la oficina se abrió. Me giré. Ahí estaba Ray, vivo, sin heridas, con su caja de herramientas en la mano. «Hola», dijo. «Debes ser el nuevo despachador». Yo soy el de mantenimiento en el turno nocturno. Parecía desconcertado. Pensé que iba a estar solo aquí. Y lo capté todo. No había terminado. Nunca terminaría. El sacrificio de Ray no había cerrado el ciclo. Lo había reiniciado. Y ahora volvía a estar aquí. O seguía aquí. O siempre lo había estado. La terminal existía ajena al tiempo, y todos los que laborábamos en ella quedábamos atrapados en el mismo bucle recursivo, repitiendo las mismas decisiones, muriendo las mismas muertes, generando los mismos fantasmas por la eternidad. Miré a Ray, esta versión nueva e ignorante de él, que aún no había sufrido lesiones, que no había realizado su sacrificio todavía, que estaba a punto de toparse con las listas de reglas y los solapamientos temporales y las entidades que no deberían existir. Podía advertirle, podía contarle todo, podía intentar rescatarlo, o podía adherirme al ciclo, dejar que se desarrollara, esperar que esta vez de algún modo variara. Mi reloj marcaba las 5:47 de la mañana. Había marcado las 5:47 de la mañana durante los últimos 5 minutos. La mañana no llegaba. Jamás lo hacía. El instante se elongaba como goma vieja. Ray en el umbral, su rostro expuesto y dubitativo. Yo, inmóvil, entre líneas temporales, entre opciones, entre ediciones de una noche que se negaba a concluir. Entonces, algo se quebró. No un ruido, sino una sensación como de presiones equilibrándose, como emerger de aguas profundas. Ray parpadeó y una expresión de desconcierto le surcó el semblante. «Yo... lo siento», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Olvídalo. Debo estar más agotado de lo que creía». Pasó junto a mí hacia el interior de la oficina. Depositó su caja de herramientas en la esquina, donde la había visto previamente, donde ya se hallaba, donde siempre se encontraba. Pero su brazo no sangraba. El vendaje había desaparecido. La lesión no había ocurrido, o no había sucedido aún. O le había sucedido a otro Ray en otra iteración. Mi reloj avanzó. 5:48 de la mañana. El tiempo reanudaba su marcha. Tomé los papeles de traspaso del escritorio, los doblecé y los guardé en el bolsillo. No los firmé. Tampoco los rompí. Existían en el mismo estado cuántico que todo lo demás en este lugar. Tanto reales como irreales, tanto pertinentes como insignificantes. «Estoy terminando»,
le dije a Ray. Fin de turno. Tú comienzas. Sí. Primera noche. Bueno, al menos oficialmente. Creo. Frunció el ceño. Y eso es extraño. Siento que ya estuve aquí antes, pero no intentes recordar, le advertí, o empeorará. Me miró de verdad, me escudriñó, y detecté algo en el fondo de sus ojos. No era reconocimiento pleno, sino una conciencia de trauma compartido, de vivencias imposibles de verbalizar porque yacían fuera de la narrativa lineal. ¿Sabes algo?, comentó. Sé que este sitio no es normal. Sé que acatar las reglas te mantiene con vida. Sé que si hallas varias listas de reglas, todas son ciertas y falsas al mismo tiempo. Saqué las listas de reglas del bolsillo. La oficial, la manuscrita, la que Ray me entregaría eventualmente. O ya me la había dado. O nunca lo haría. Las coloqué sobre el escritorio. Léelas. Todas. Y crea la tuya propia. Confía más en tus instintos que en cualquiera de ellas. ¿Qué pasa si no lo hago? Pensé en Ray en el autobús. Sereno y aceptado. Pensé en mi propia voz en la radio, proveniente de líneas temporales que no había experimentado. Pensé en los nombres grabados en la pared del área de mantenimiento. Te conviertes en parte del patrón para siempre. Ray tomó las listas de reglas, repasándolas con creciente inquietud. Tengo que irme, anuncié. Es de mañana, supongo. Tal vez. Salí de la oficina antes de que pudiera replicar, antes de enredarme en otro ciclo, en otro diálogo que derivaría en las mismas revelaciones y los mismos sacrificios. El área de espera estaba vacía, ordinaria, las sillas atornilladas al piso en filas ordenadas. El periódico en el asiento indicaba la fecha de hoy, 14 de noviembre. Había superado la medianoche, la zona de peligro temporal, entrando en un nuevo día. Pero al atravesar las puertas principales hacia el estacionamiento, hacia la luz grisácea del preamanecer, lo percibí. Una anomalía, un desajuste, como transitar de un set cinematográfico a otro casi idéntico, pero iluminado de forma distinta, armado por un director diferente. Mi auto estaba donde lo había estacionado, pero también a 15 pies hacia la izquierda en otro espacio. Ambas versiones eran reales. Las veía al mismo tiempo. Elegí el más cercano, el que estaba en el espacio de estacionamiento original, y me subí. El motor arrancó sin problemas. La radio sonaba rock clásico de una emisora que nunca había oído. El GPS marcaba la fecha exacta, la hora correcta, 6:04 de la mañana. Había superado el cambio de turno. Salí del estacionamiento hacia la carretera del condado, rumbo a Millbrook. En el retrovisor, el depósito se alejaba poco a poco. Un edificio bajo de concreto, insignificante, fácil de olvidar. Justo el tipo de sitio que pasarías 1000 veces sin prestarle atención. Pero en el espejo, también vi una versión distinta. El depósito con luces parpadeantes, autobuses llegando y saliendo en una secuencia imposible. Siluetas moviéndose por la plataforma que no podían ser ni empleados ni pasajeros. Desvié la mirada del retrovisor. Me concentré en la carretera frente a mí, en poner la mayor distancia posible entre yo y ese lugar. El trayecto hasta el pueblo duró 20 minutos. 20 minutos normales. Sin incidentes. Pasé junto a otros autos. Me detuve en semáforos en rojo. Vi gente empezando sus rutinas matutinas. Paseando perros, revisando buzones, iniciando turnos tempranos en la fábrica. Vida cotidiana. La vida que me habían prometido en los papeles de traslado. Estacioné frente a un diner, entré y pedí café con desayuno. La mesera era alegre, se quejaba del clima y me preguntó si era de paso o local.
Le dije que era de paso. Me pareció la verdad. Mientras esperaba la comida, revisé mi teléfono. Ningún mensaje de Marcus Teague. Ninguna llamada perdida de horas que no recordaba. Solo notificaciones habituales. Correos spam. Alertas de noticias. Un recordatorio de una cita con el dentista que había olvidado que tenía. Pruebas de una existencia fuera del depósito. Fuera de los bucles temporales. Fuera del terror. Llegó la comida. Comí de forma automática, sin saborear nada, intentando convencerme de que estaba libre, pero no lograba quitármelo de la cabeza. Algo andaba mal. No un mal de peligro, no una amenaza inminente, solo un desplazamiento, como si estuviera sentado un poco a la izquierda de donde debía estar, viviendo una realidad casi perfecta, pero no del todo. Saqué mi billetera para pagar y encontré algo que no recordaba haber guardado ahí. Una tarjeta de presentación. Blanca simple. Sin logo. Solo un número de teléfono y una línea de texto. Cuando recuerdes lo que olvidaste, llama a este número. TR es Temporal Remediation Solutions, la empresa que administraba el depósito y permitía que la gente muriera para sostener el confinamiento que veía las vidas humanas como redundancias probabilísticas. Debí haber tirado la tarjeta. En cambio, la volví a meter en la billetera. Después del desayuno, manejé hasta la dirección en los papeles de traslado, una terminal de tránsito normal en las afueras de otro pueblo, a 60 millas de Millbrook. Operaciones diurnas, luces brillantes, cámaras de seguridad y empleados con chalecos reflectantes siguiendo horarios que realmente tenían sentido. Me reuní con una supervisora que no sabía nada de anomalías temporales, listas, IRR o sacrificios. Me mostró la sala de descanso, los procedimientos de despacho y el manual del empleado. Todo estaba documentado, ordenado y aburrido. «Empiezas el lunes», me dijo. «Me alegra que te unas al equipo». Asentí, sonreí y dije lo que tocaba, intentando ignorar que su reloj marcaba las 8:47 de la mañana, mientras mi reloj, de pulsera, indicaba las 8:52 de la mañana. Una diferencia de 5 minutos. La misma discrepancia que había notado en el depósito. Pasaron 3 semanas. Trabajé el turno diurno en la nueva instalación. Archivé informes, coordiné autobuses. Tomé café malo con compañeros que se quejaban de cosas corrientes. El tráfico, los deportes, la televisión de reality. Alquilé un apartamento en un complejo que parecía idéntico a cualquier otro, con vecinos que saludaban con cortesía y no hacían preguntas. Vida normal, la que había buscado cuando acepté el turno nocturno en ese depósito olvidado. Pero las anomalías temporales me perseguían como sombras. Cosas pequeñas al principio. Un reporte noticioso sobre un suceso que recordaba haber ocurrido ayer, pero la transmisión decía que fue hace 2 días. Una charla con mi supervisora donde ella mencionaba una reunión que no recordaba haber ido, aunque mi calendario la tenía marcada como completada. Vacíos, inconsistencias, instantes en que la línea temporal no encajaba del todo. Me repetía que era estrés, problemas de memoria. El impacto psicológico residual de mi noche en el depósito. No llamé al número de la tarjeta en ese momento. El 4 de diciembre recibí mi primer cheque del nuevo empleo. El nombre en el cheque estaba equivocado. No de forma radical, no un nombre totalmente distinto, solo una variante. Donde debía decir Jason Chen, ponía Jason C. Teague, Marcus Teague, el ex empleado que había tallado su nombre en la pared del taller de mantenimiento. ¿Quién me enviaba mensajes enigmáticos?
¿Quién andaba atrapado en un bucle temporal corriendo eternamente por un depósito que salía en cada foto? Miré el cheque durante 20 minutos. Luego llamé al departamento de nómina. «Oh, lo siento mucho», dijo la secretaria. «Falla en la computadora». «Hemos tenido problemas con el sistema nuevo», dijo ella. «Voy a emitir un cheque corregido de inmediato. ¿Puedes confirmar tu nombre legal completo?» Se lo di. «Eso es lo que tengo registrado», respondió ella, perpleja. No sé cómo se produjo el error. Muy extraño. Emitió un nuevo cheque. El nombre estaba bien, pero el número de cuenta fallaba en 2 dígitos, lo suficiente para que al depositarlo, mi dinero terminara en la cuenta de otra persona, alguien con iniciales MT. No deposité ninguno de los 2 cheques. Esa noche, saqué la tarjeta de presentación y marqué el número. Sonó 3 veces antes de conectar. Sin saludo, sin presentarse, solo una voz. Estás sufriendo un desfase de integración. ¿Qué significa eso? Significa que la línea temporal en la que estás no es del todo estable. Te estás deslizando entre versiones de ti mismo. A veces eres Jason Chen, otras, Jason Teague, y a veces no eres nadie, solo un patrón de probabilidades a la espera de colapsar. Una pausa. Les pasa a los sobrevivientes de vez en cuando. La terminal no quiere soltar. ¿Cómo lo arreglo? No lo arreglas. Lo manejas. Tomas decisiones. Cada elección que haces colapsa una función de onda, elimina versiones alternativas y te fija en una línea temporal concreta. Cuanto más coherentes sean tus decisiones, más estable te vuelves. Y si no soy coherente, te conviertes en algo como Marcus, presente en todas las líneas temporales y en ninguna. Un fantasma cuántico. La línea se cortó. Me quedé en mi departamento, rodeado de pruebas de una vida ordinaria, muebles que había comprado, fotos que había colgado, rutinas que había armado, e intenté descifrar qué decisiones importaban, cuáles me anclarían de verdad. Pero cada opción parecía igual de válida y de insignificante. Podía quedarme en este departamento o mudarme a otro, mantener este trabajo o buscar uno nuevo, intentar recordar lo que pasó en la terminal o obligarme a olvidar. Todos los caminos llevaban a algún lado. Ninguno se sentía más real que los demás. El 9 de diciembre, llegó un paquete. Sin remitente. Solo mi nombre escrito correctamente por fin, y el número de mi departamento en una lista manuscrita, del mismo tipo que encontré en la terminal, la misma letra apretada y apurada, las mismas manchas, pero las reglas eran otras. Mantenimiento de integración post-terminal. Nunca confíes en fechas que escriban los demás. Solo cree en tu memoria de la secuencia. Cuando los relojes no coincidan, elige la hora que parezca incorrecta. Esa es la versión que lucha por sobrevivir. Si alguien te llama por un nombre que no es el tuyo, respóndele de todos modos. Están viendo una versión distinta. No lo contradigas. Lleva un diario. Anota lo que pasa cada día. Cuando los recuerdos choquen, confía en el diario, no en tu cabeza. La terminal sigue existiendo en tu línea temporal. Puedes volver, pero cada visita debilita tu coherencia. Si te ves en un reflejo y no imita tus movimientos, no apartes la vista. Esa versión necesita ser reconocida para seguir. No estás loco, solo eres real de más de una manera. Leí la lista 3 veces, luego la quemé. No porque no le creyera, sino porque le creí por completo, y eso me aterrorizaba más que cualquier anomalía temporal. Si seguía esas reglas, estaba admitiendo que mi realidad estaba rota, inestable, múltiple, que yo podría ser Jason Chen o Jason Teague o una superposición de los dos.
que la terminal había dañado para siempre mi vínculo con el tiempo lineal. Quería ser normal. Quería olvidar. Quería llegar a la mañana y que la mañana significara algo de verdad. Pero esa noche soñé con la terminal, con Ray subiéndose al autobús, conmigo observándolo desde la oficina, con la elección que me salvó y lo condenó a él, o lo salvó a él y me condenó a mí, o creó dos líneas temporales donde ambas cosas eran ciertas. En el sueño, estaba en el taller de mantenimiento mirando los nombres tallados en la pared. El mío estaba ahí, Jason Chen, 13 de noviembre. Pero la fecha no paraba de cambiar. 4 de diciembre, 9 de diciembre, 13 de diciembre. Cada noche que había sobrevivido desde que dejé la terminal se sumaba a la pared, como si no me hubiera ido nunca, como si me hubieran recolectado igual que a todos. Y esta vida normal era solo un cuento que me inventaba mientras viajaba en ese autobús eterno hacia los espacios intermedios. Me desperté a las 3:17 de la mañana, el momento exacto en que la terminal se estabilizó tras el sacrificio de Ray. Mi departamento estaba oscuro, silencioso y normal. Pero por la ventana del dormitorio vi una parada de autobús al otro lado de la calle. Una parada que no estaba cuando me mudé. Una parada que no debería existir porque no hay rutas de autobús por este barrio. Mientras miraba, llegó un autobús. Su pantalla de número estaba en blanco y las puertas se abrieron. Nadie subió. Nadie bajó. Pero lo sentí, esperándome. Reconociéndome. Recordando que se suponía que debía estar en otro lugar, en otro tiempo, en otra versión. Las puertas quedaron abiertas por exactamente 60 segundos, luego se cerraron. El autobús se alejó. Miré mi reloj. 3:17 de la mañana. Miré mi teléfono. 3:17 de la mañana. Miré el reloj despertador. 3:17 de la mañana. Todo sincronizado. Todo impecable. Todo equivocado. Me levanté de la cama. Me acerqué al escritorio y saqué una hoja y un bolígrafo. Entonces, escribí unas normas nuevas. No las que me habían impuesto, ni las que habían rescatado o condenado a Ray. Tampoco las que llegaron en ese paquete, mis propias normas para capear una existencia en la que el tiempo es prescindible y la realidad se puede regatear. Las reglas de Jason. Primera versión. Solo que no sabes con certeza cuál versión de ti mismo salió a flote. Tal vez todas, o quizás ninguna. La estación es auténtica, y lo que ocurrió allí fue auténtico. No permitas que nadie te haga creer lo contrario. Ray tomó una decisión. Honrémosla viviendo con intención, no por casualidad. Cuando las líneas temporales se bifurcan, elige la que te mantenga siendo tú, sea quien sea ese tú. No regreses a la estación, pero tampoco la ignores. Ahora forma parte de ti. Cada persona que cruzas podría estar lidiando con una variante distinta de este día. Sé amable. Todos batallan con su propia cronología. El amanecer llega tarde o temprano, pero depende de ti definir qué significa. Doblé el papel. Lo guardé en mi billetera junto a la tarjeta de presentación que no había descartado y tomé una resolución. Me quedaría en esta línea temporal, en este empleo, en este departamento, en esta faceta de mí mismo. No porque fuera más verdadera que cualquier otra, sino porque era la donde opté por crear mis reglas en lugar de acatarlas, y donde enfrenté el terror en vez de borrarlo. La donde me convertí en alguien que sobrevive no a costa de los demás, sino reconociendo que la supervivencia es condicional, pasajera, siempre atada a la elección venidera. La parada de autobús seguía allí por la mañana. Aún no debería estar. Aún a la espera.
pero no subí. La pasé de largo hasta mi auto. Manejé hacia el trabajo e inicié otro turno. Y si me veía reflejado en los vidrios, con ropa un poco distinta, tomando decisiones levemente variadas, les hacía un gesto de cabeza a esas versiones y seguía adelante. Porque así es como superas la estación, no huyéndole, sino aceptando que ciertos sitios jamás te sueltan del todo. Solo te enseñan a cargar el espanto contigo, a nutrirlo con tus determinaciones, a transformarte en algo que habita los intersticios entre lo que fue y lo que pudo ser, y a denominar esa presencia, por más rota o dudosa que sea, una vida. El amanecer regresa una y otra vez. Solo tienes que seleccionar cuál es el tuyo y confiar en que la opción que tomes te mantenga lo suficientemente sólido para la siguiente. Fin.